Amén. Un saludo, ¿me escuchan? Oh, perfecto. Ok, bueno, le mando un saludo en el amor del Señor a todos ustedes que nos están viendo por Zoom. Yo creo que esto para todos es algo nuevo, novedoso. Em, Como cristianos tenemos que adaptarnos a los cambios que nos presenta la vida. La historia del cristianismo está llena de adaptaciones de cristianos enfrentando diferentes situaciones difíciles. Así que esto es uno más dentro de todas las cosas que como cristianos debemos enfrentar. Y alguien por allí dijo, esta es la nueva realidad del mundo. Así que, así que les doy la bienvenida, saludo a los hermanos que están en las redes sociales, puesto que yo sé que este mensaje va a las redes sociales también. Saludo a los que nos siguen por Facebook, por Instagram y por los diferentes canales de Iglesia de Cristo, la iglesia que está en Christchurch, Nueva Zelanda, compuesta de latinos. Señor lo bendiga. Y quería conversar con ustedes acerca de un tema. En la última semana se han desarrollado una serie de eventos catastróficos en el mundo. Hubo un terremoto en Haití que ha dejado al menos 2.000 muertos y 12.000 heridos. También hay terribles incendios en varias partes del mundo. No sé si están siguiendo las noticias. La ciudad de Greenville, en California, Estados Unidos, desapareció casi en su totalidad debido a las llamas. En otras partes del mundo también hubieron incendios descomunales, tales como, y cito, Canadá, Grecia, Turquía, Francia, Portugal, España, Italia, Bolivia, Perú, Argelia, Siberia, India, China y Australia, si es que no olvido algunos. Y la lista es bastante larga, como ustedes pueden notar. Inundaciones, no sé si han podido ver los videos que se encuentran en YouTube acerca de las inundaciones que hay en China en este minuto. Al menos ha dejado 300 muertos y 50 desaparecidos, y una cantidad de videos impresionantes. Y allí uno puede darse cuenta del poder que tiene la naturaleza. También existen otros países que han sufrido una suerte similar con inundaciones, como el caso de Turquía, Alemania, Bélgica, India y Myanmar, dejando lamentables pérdidas humanas y millones de dólares en infraestructura. Estados Unidos entrega a Afganistán en manos de un grupo extremista musulmán, y la desesperación de la gente es tal que ellos se agolpan en los aeropuertos para buscar una salida de escape. Algunos han muerto en su intento. En un avión de Francia, ellos encontraron restos humanos en las ruedas del avión. Tormentas, huracanes, tornados por doquier, incluso afectando a aquellos que ya fueron golpeados por otra tragedia. El huracán Grace en Haití. No sé si también han podido revisar esa noticia. Y adicionalmente, como ustedes pueden también recordar, el mundo ya se encuentra atravesando por una tragedia, coronavirus o COVID-19, con su número de muertes y sus consecuencias. Ahora, hermanos de Christchurch y de Nueva Zelanda, es el turno de nuestro país, de Nueva Zelanda. El virus vuelve a aparecer, el cual genera otro periodo de cuarentena. Se decía que Nueva Zelanda era el país más seguro del mundo y con el coronavirus erradicado, pero hoy contamos con más de 50 casos y posibles decenas más. Obviamente todas estas cosas van a ocasionar un impacto emocional sobre la vida de las personas. Las consecuencias de estar bajo estas situaciones difíciles serán y producirán ansiedad, angustia, desesperación, depresión, dolor y un sinfín de sentimientos negativos. Quise también definir lo que el diccionario dice acerca de ansiedad. La ansiedad es un sentimiento de miedo, pavor, incomodidad, que a veces se presenta como reacción a un estado de tensión o estrés. Una persona con ansiedad suda, se siente tensa y con intranquilidad. Además se le aceleran los latidos del corazón. También la palabra angustia, según el diccionario RAE, significa aflicción, congoja, ansiedad, temor opresivo, sofoco, sensación de opresión en el pecho, dolor y sufrimiento. Y yo me pregunto, y le pregunto a ustedes,
aquellos que nos siguen en las redes sociales o a la Iglesia de Cristo. Como cristianos nosotros sufrimos de estas cosas. Y cuando me refiero a sufrimos de estas cosas, me refiero a ansiedad, angustia, dolor, estrés, depresión. Claramente sufrimos todas estas cosas. En la Biblia existen varios relatos bíblicos donde muestran a los grandes hombres de Dios sufriendo ansiedad, angustia, miedo y estrés. Y hoy voy a citar algunos. Abraham tenía miedo que lo mataran. ¿Se recuerdan a Abraham? Él se había casado con Sara o Sarai y su mujer era muy hermosa, incluso pese a su edad. Él tenía miedo que los hombres impíos o los hombres de los diferentes pueblos en Canaán pudieran querer matarlo solo por el hecho de querer tomar a su esposa. Es por esa razón y debido al miedo que Abraham, él mentía acerca de la relación entre él y su esposa. Cuando le preguntaban a él quién era, él decía era su hermana. Todo por el miedo y la ansiedad que le producía. Jacob creía que su hermano Esaú lo iba a matar. Así que cuando él regresaba a casa, primeramente envió a sus hijos con regalos. Quizá de alguna forma él enternecería el corazón de su hermano y aplacaría así la ira por haberle robado su primogenitura. Fue tal la desesperación de Jacob que él luchó con el ángel de Dios y luchó tan arduamente que Dios le dio su bendición. Imagínese la ansiedad, el dolor y la desesperación de Jacob de querer luchar contra el ángel de Dios, querer luchar contra Dios aún sabiendo que habría de perder. Pero él no se rendiría debido a todo lo que él estaba viviendo. Elías, él temía por su vida. Cuando él mató a todos estos profetas de Baal, luego él temió por su vida, ya que Jezabel quería matarlo. Así que él huyó al desierto. Y él, tal como la Biblia describe, simplemente se echó a morir. Se quedó allí, no tenía ni abrigo ni sustento, y simplemente él esperaba morir. Entonces él estaba bajo una profunda depresión y miedo por su vida, tristeza por todo lo que estaba sucediendo. Dios tuvo que enviarle un ángel para consolarle y para alimentarle. David, a través de sus salmos, de una forma vívida y clara, él nos expresa sus emociones, cómo él se sintió a lo largo de su vida y todo lo que él enfrentó. Dentro de los textos bíblicos encontramos ansiedad, dolor, depresión, tristeza y un sinfín de emociones. ¿Recuerdan cuando David pecó con Betsabé y tuvieron un hijo? Como consecuencia de su pecado, Dios trajo una enfermedad sobre su hijo, una enfermedad de muerte. Y David ayunó durante 7 días sin comer ningún bocado. Y él se echó a dormir en el suelo. Tal era el dolor y la desesperación y la ansiedad de David por la vida de su hijo, que él no hizo nada más que estar allí. ¿Se recuerdan otra oportunidad de David? Cuando él estaba viviendo en otro país y tenía su batallón. Ellos habían ido a apoyar la guerra del rey, cuando un grupo un grupo enemigo se acercó a su campamento y robó todo lo que tenían, todo, absolutamente todo, sus mujeres, hijos y pertenencias. Cuando ellos regresaron a su campamento no había nada. Estos eran hombres valientes, hombres de guerra, pero la Biblia describe cómo ellos lloraron amargamente. No me imagino, no puedo describir todas estas emociones que David estaba atravesando, por las cuales estaba atravesando. Imagino que él se encontraba lleno de dolor, lleno de amargura, lleno de ansiedad, de desesperación. También, si nos acercamos al Nuevo Testamento, también tenemos en el Nuevo Testamento otras historias que describen acerca de estas emociones. Marta y María, cuando su hermano Lázaro enfermó, ellas caen en tal desesperación, en tal dolor por la situación crítica de su hermano. Pero ellas tenían solo una cosa en mente, que era buscar a su maestro, a Jesús. Mandaron a llamar a Jesús. Y Jesús, a propósito, dice la Biblia, él se demoró.
Él se retrasó. Jesús aparece 4 días después y ya Lázaro estaba muerto. Imagínense, ellas tuvieron que esperar tantos días y tantas horas, y entre cada hora se demoraban más, crecía su ansiedad y su desesperación. Cada hora veían más cerca la muerte de su hermano. Y pienso también en el Señor Jesucristo. En su última noche antes de morir, Él estaba en el monte orando, esperando aquel trágico momento. Él sería azotado, maltratado, abusado y finalmente crucificado. Dice la Escritura, y cito, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Usted y yo tendremos angustia, claramente. Sufriremos de ansiedad y de dolor y estrés por las diversas situaciones que nos presenta la vida. La pregunta es, ¿cómo enfrentamos esto de un modo bíblico? Existe un relato bíblico, hermanos, en lo cual los discípulos enfrentaron una situación de extrema dificultad, una calamidad, al punto de temer por sus vidas. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor para ellos? Y me gustaría que fueran a Mateo 8, versículo 23. Así que le daré un momento para que busquen en sus Biblias Mateo 8, verso 23 hasta el 27. Amén. Bueno, yo estoy utilizando la versión Biblia Textual 4. Y cuando subió la barca, sus discípulos lo siguieron, y de pronto se levantó en el mar una gran tormenta, tanto que la barca era cubierta por las olas, pero él dormía. Y acercándose lo despertaron diciendo: Señor, salva que perecemos. El Señor les dice: oh gente de poca fe, ¿por qué estáis acobardados? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una calma absoluta. Y los hombres estaban asombrados y decían: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Jesús les dijo: gente de poca fe. Como cristianos debemos en primer lugar enfrentar las calamidades con fe. Fe en Dios, fe en su naturaleza, fe en sus promesas, fe en su soberanía y poder, fe en su amor, fe en su palabra, fe en su salvación. La fe produce valentía y coraje, seguridad y confianza. La fe produce esperanza. Con esto en mente, aquella situación, aquella calamidad que produce esta ansiedad, angustia, estrés, depresión, no tendrá, y escuche bien y recalco, no tendrá el mismo poder ni el mismo efecto en ti. En el mundo, hermanos, cuando uno no tenía a Cristo, cualquier situación difícil nos ahogaba. Cualquier situación difícil nos sofocaba. Cualquier situación difícil nos afectaba a tal punto de caer en la desesperación. Pero como cristianos, si nosotros tenemos fe, como dije, la calamidad no tendrá el mismo poder ni el mismo efecto en ti. Entonces, ¿cómo podemos conseguir fe? La Biblia nos habla mucho acerca de este tema. Y yo quise citar los 2 puntos más importantes. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Si vamos a Romanos 10, 17, y cito: así que la fe viene por lo que se oye, y lo que se oye a través de la palabra de Cristo. En mi versión aparece así. En su versión dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Amén. Segundo punto, la fe se puede pedir a Dios, y Dios va a otorgar fe. En Lucas 17:5, los apóstoles se acercaron al Señor Jesús y le dijeron así: dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. ¿Ustedes recuerdan el verso de Isaías 55, verso 11? Capítulo 55, verso 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y cumplirá aquello para lo cual yo la envié. La palabra de Dios es una semilla que produce algo, que producirá algo. En este caso, si tú escuchas la palabra de Dios, si tú estudias la palabra de Dios, si tú vives la palabra de Dios, esa palabra producirá
fe. Si quieres tener fe, debes exponer tu vida a la palabra de Dios y debes rogar a Dios por ella. Los apóstoles pidieron la fe y por hoy la palabra viene la fe. Como le dije anteriormente, el primer paso para enfrentar las calamidades de una manera bíblica es teniendo fe. Pero teniendo fe, hermanos míos, y escúchenme bien, no va a evitar que tú enfrentes la angustia, ansiedad, dolor o estrés. Seguirás enfrentando todas estas cosas, las seguirás viviendo, pero como dije y vuelvo a recalcar para que no se malinterprete, estas cosas ya no tendrán el mismo poder en ti. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos también para enfrentar estas situaciones? Jesús, siendo el Mesías y Dios encarnado, se angustió en gran manera previo a ser entregado para su tortura. ¿Ustedes recuerdan lo que estaba haciendo Jesús en el momento previo a esto? Y me gustaría llevarlos a Mateo 26:36. Yo voy a leer el texto para ustedes. Entonces Jesús llega con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dice a los discípulos: sentaos aquí mientras voy allá y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y les dice: una tristeza mortal está sobrecogiendo mi alma, quedaos aquí y velad. Y yendo un poco más adelante, cayó sobre su rostro y orando dijo: oh Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. Luego va a los discípulos y hallándolo durmiendo dice a Pedro: ¿no pudiste velar conmigo una hora? Jesús dice: velad y orad para que no entréis en tentación. En verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y yendo de nuevo oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si esta no puede pasar sin que la beba, hágase tu voluntad. Al regresar los halló otra vez durmiendo, porque sus ojos habían sido cargados. Y fíjese lo que dice: y dejándolos nuevamente fue y oró por tercera vez, repitiendo la misma expresión. Jesús estaba orando y estaba lleno de una tristeza mortal. Eran sus últimas horas antes de enfrentar su muerte. Su ansiedad aumentaba entre más se acercaba la hora. Su nivel de estrés estaba en su punto máximo. ¿Acaso, hermanos míos, les pregunto, Jesús no tenía fe? Claro que Jesús tenía fe. Él tenía toda la fe del universo. Jesús confía en el Padre y confía en su plan. En la mente de Jesús no hay dudas. La fe de Jesús lo movió a realizar lo único que el hombre debe hacer cuando enfrenta situaciones de calamidad. Y eso es orar y clamar a Dios, rogar a Dios, entregar las cargas a Dios, derramarse delante del Señor. Orar es esencial, hermanos míos, para poder atravesar estos tiempos difíciles. Tenemos fe en Dios. Tenemos fe en Dios y sabemos que solo Él puede ayudarnos a superar nuestras dificultades, ansiedades, angustias y dolores y estrés. Jesús insta a sus discípulos: velad y orar para que no entréis en tentación. Santiago, el medio hermano de Jesús, nos insta lo siguiente: ¿está alguno entre vosotros afligido? Escuche bien lo que dice: póngase a orar. En los Salmos Dios nos dice: invócame en el día de la angustia y yo te libraré y tú me honrarás. Salmo 50:15. Jesús oró y recibió la fuerza para cumplir con su objetivo, su sacrificio. Job, ¿recuerdan a Job? Oró y Dios le respondió grandemente. Tan grandemente Dios le respondió que él vio a Dios. Y él luego pronunció estas palabras: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven y me arrepiento en polvo y cenizas. Para enfrentar los días venideros, hermanos míos, debemos prestar oído a los consejos de la palabra de Dios.
Sabemos que el mundo está enfrentando ansiedad, dolor, estrés, depresión, angustia. Sabemos que usted podría estar enfrentando dolor, ansiedad, estrés. Sabemos que usted podría estar atravesando esto por diferentes razones. No solo por el coronavirus, sino por alguna enfermedad, sino por alguna calamidad, quizás por problemas en su negocio, en su empresa, en su familia. Pero nosotros, hermanos míos, tenemos las herramientas que Dios nos da. La fe, con la cual esa calamidad no tendrá ni el mismo poder ni la misma consecuencia sobre ti, el mismo efecto. Y tenemos una herramienta que Dios nos dio: orar. Orar. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado fue grande. Jesús fue a la cruz. David venció y se levantó como el siervo del Señor, al punto de que la Biblia dice que David fue el hombre conforme al corazón de Dios. En el Salmo 55, 22 dice así: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No para siempre dejará caído al justo. Y ahora me gustaría compartir una experiencia personal. Tuve una experiencia muy difícil en mi vida. Tenía tanta angustia en mi corazón que lloraba durante muchas horas, incluso lloraba durante el día. Ese día visité a mi hermano, pero él tenía que ir a trabajar y su esposa también. Así que finalmente me quedé solo. Mi hermano me pidió que descansara en su cama debido a la tristeza que estaba atravesando. Mientras estaba en la cama, comencé a llorar y a orar al Señor. Y en mi oración le preguntaba a Dios si no había nada, si no existía nada que yo, Ariel Arriagada, pudiera hacer para ayudar a solucionar el problema por el cual yo estaba atravesando. Y mientras oraba, comencé a dormitar. Y mientras estaba en ese estado entre despierto y dormido, me sucedió algo muy maravilloso. Una voz increíble, una voz que sonaba fuerte, pero con autoridad, una voz única, comenzó a hablarme. Y esta voz me dijo así: yo hago el 99% y tú haces el 1%. Luego la voz me preguntó: ¿cuál es el 1%? Y yo, de manera inmediata, en este estado en el cual me encontraba, respondí: la oración. Cuando eso sucedió, la voz me dejó. Yo me desperté. Inmediatamente, esta respuesta de Dios trajo a mi corazón esperanza, fe, confianza, valentía. Y con el debido tiempo, trajo la solución a la calamidad a la cual yo estaba atravesando. Si el Señor lo hizo conmigo, el Señor lo puede hacer contigo también. El Salmo 18:1 dice así: dijo, te amo entrañablemente, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío y fortaleza mía, en quien me refugio. Mi escudo y mi cuerno de salvación, mi torre alta. Invocaré al Señor, quien es digno de toda alabanza, y seré salvo de todos mis enemigos. Hermanos míos, son tiempos difíciles, lo sé. Hay calamidad, lo sé. Las calamidades que yo les nombré sucedieron en un par de semanas, solo en un par de semanas. Los incendios más grandes de la historia han sucedido dentro de estas últimas semanas. Y quizá nosotros en Nueva Zelanda, con esta cuarentena, también estamos llenos de ansiedad, de dolor, de estrés, de angustia. Pero el Señor nos habla hoy que tenemos que enfrentar esto con fe y tenemos que orar. Y son los mismos consejos que la Biblia siempre nos recuerda. Necesitamos llenarnos de la palabra del Señor para encontrar la fe, para encontrar esa fe que quizás tú necesitas. Tú quizás dices, no tengo fe, o mi fe es muy débil. Pero tú puedes leer la palabra y orar al Señor, y el Señor te va a responder. Yo sé que eso va a suceder así, porque yo sé en quién he creído. Así que me gustaría, hermanos míos,
que oráramos juntos y pidamos al Señor en este minuto también fe, y pidamos al Señor también que Él nos ayude a enfrentar estos momentos difíciles y que sepamos aprovechar bien nuestro tiempo para aquellos que se encuentran en cuarentenas, lockdowns, y para aquellos que no. Padre celestial, Padre bendito, Padre poderoso, te bendecimos, Señor. Te exaltamos, Señor. Te glorificamos, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por lo que estamos viviendo, Señor. Estoy un poco nervioso porque no acostumbro a hacer esto, Señor, pero siempre hay una primera vez, Señor, y tú nos das la fortaleza. Porque tu palabra dice que tú no nos has dado espíritu de cobardía. Tú nos diste un espíritu de valentía y de dominio propio, Señor. Y hoy confesamos aquella palabra preciosa, Señor. También confesamos que tú dijiste que no nos ibas a dejar solos, Señor. Allí donde estamos, Señor, allí tú estás, Señor. Porque tú dijiste, no os dejaré solos, estaré con vosotros hasta el fin de los días. Señor, también tú dijiste en tu palabra, Señor, me voy, pero los dejo otro paracletos, otro ayudador, al Espíritu Santo. Y tenemos otro Espíritu Santo, Señor, con nosotros, Señor. Bendice, Señor, a tu iglesia, Señor, a quienes nos escuchan, y bendice a la iglesia de Cristo, Padre. Todo esto, Padre, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.